nacional e internacional, en política, salud, economía, deportes y más. Siempre con la objetividad y la veracidad que nos caracteriza. Las 24 horas del día. Onda Digital Televisión. La verdad de la noticia. ¿Cómo están, queridos amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar en Onda Digital Televisión y este es su programa Reactivemos la Odontología. Le doy la bienvenida a todos los que nos siguen por las redes sociales, por la página de Reactivemos la Odontología y Relájate y Habla. Y a todos nuestros amigos que nos siguen y nos ven a lo largo y ancho del Perú y en el resto del mundo. Gracias. El día de hoy tenemos dos super invitados. Vamos a estar conversando en primer lugar con el doctor José Pimentel. Vamos a estar conversando sobre la importancia de los simulacros nacionales. ¡Qué buen tema! ¡Qué buen tema! En la segunda parte vamos a estar conversando con el doctor Mauricio León. El doctor Mauricio León es presidente de la Liga Peruana contra la lucha del cáncer. Y vamos a estar conversando sobre los nuevos cambios en el examen de salud para los profesionales de la salud. Como siempre, quiero dar gracias al colectivo Fantasma, ICES, Artes Escénicas dedicadas a lo que son habilidades blandas, dictan taller de teatro, impro, stand-up comedy. Comunícate con ellos, solo puedes votar al 995-6787-92. Si tienen una reunión, comuníquense con ellos. Realmente estos chicos son fabulosos. A la Asociación de las Bienaventuranzas, como ustedes saben, nosotros recolectamos todo lo que esté en buen estado que usted ya no esté utilizando y quiera donarlo. Tenemos diferentes puntos de acopio a lo largo y ancho de la Gran Lima. Puede chequear en la página de las Bienaventuranzas o puede llamar al 933-556-776. Nuevamente le damos la bienvenida a nuestro auspiciador Sofía Fashion Store. Viste a la moda, productos exclusivos de las mejores marcas. Chequee su página del Facebook, realmente son increíbles las cosas que acaban de traer de Panamá. Pueden hacer sus pedidos al 935-726-803. Adontopando, donde sonreír no cuesta nada. Paga tu cita al 562-0254. Blanqueamiento dentales, diseño de sonrisas. Saca tu cita. Reactivemos la odontología, creando oportunidades, persiguiendo sueños. Quiero también informarles que la Comisión de la Edad de Oro está organizando una conferencia para el día 7 de septiembre a las 8:30 de la mañana en el Colegio Odontológico del Perú, ahí en Monterricua. Miren qué tal exponentes. Va a estar la doctora Lucía Ríos, la doctora Marisol Castilla y el doctor Fernando Cayero. Van a estar hablando sobre prótesis removibles, sobre implantes, sobre estética. También les comento del tercer Congreso Internacional de Implantología Oral, AFIO-FIO 2024, que va a ser en el Centro de Convenciones del Hotel Sol de Oro, este 8 y 9 de noviembre en Miraflores. Inscripciones al 982-711-172. No se lo pierdan. Vámonos al corte comercial. Regresamos con nuestros invitados.
Bueno, ahora sí, queridos amigos, tan luego nuestro señor director lo indique, vamos a estar conversando con el doctor José Pimentel. Me parece que ya lo tenemos conectado al doctor José Pimentel. Doctor, muy buenas tardes. ¿Me llega a escuchar? Hola Yuri, sí te escucho, ¿me escuchas tú? Doctor José Pimentel, lo escucho claro y fuerte. Muchas gracias por estar con nosotros esta tarde. Muy amable. ¿Cómo estás Yuri? Para mí siempre va a ser muy grato poderme dirigir a través de tus imágenes a toda tu teleaudiencia y para mí sabes que en lo particular es un placer de estar contigo esta tarde. José, tú ya eres de casa prácticamente, porque cada cierto tiempo te tenemos y eso es muy importante para hacer prevención, como buen cirujano dentista que somos. Tenemos que hacer prevención. Visita a tu cirujano dentista de tu elección, haz prevención. Ahora tenemos al doctor José Pimentel, que es un experto en todo lo que son cursos de emergencia, prehospitalarias, rescates, bomberos, etcétera, etcétera. No voy a leer su currículo porque tenemos que conversar sobre la importancia de los simulacros nacionales, José, que es un tema realmente muy importante. Sí, Yuri, mira, la gran mayoría se pregunta muchas veces por qué la planificación, por qué la invitación a los simulacros nacionales y en general INDECI, el gobierno, las autoridades locales, lo que buscan es tratar de ampliar una cultura de prevención que de alguna otra manera nos lleve a cada día poder evitar más pérdidas humanas. Ojo, este 15 de agosto que se desarrolló el segundo simulacro multipeligro a nivel nacional fue conmemorando 17 años del lamentable hecho ocurrido el 15 de ¡Wow! agosto de 2017, que fue el terremoto de Pisco, aquel terremoto de casi 8 grados y que lamentablemente dejó muchas pérdidas humanas, ¿no? Entonces muchos de nosotros recordamos ese hecho como lamentable y lo que menos queremos que vuelva a ocurrir un episodio de esa magnitud, ¿no? Doctor José, qué importante lo que usted acaba de decir, la cultura de la prevención, ¿no? Qué importante es hablar de eso. En realidad, Yuri, la cultura de prevención en Perú todavía está yendo a paso lento. Lo digo esto porque en realidad, como en algún otro momento hemos conversado, recién desde el 2011, donde se crea la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, todas las empresas, todos los rubros, todas las instituciones comenzaron a tener, digamos, de alguna otra manera, conciencia laboral. En cada una de sus instituciones comenzaron a tener conciencia laboral. ¿Por qué? Porque se comenzaron a crear brigadas de alguna otra manera de Ajá. lucha contra incendios, de evacuación, de primeros auxilios, que conllevaba de alguna otra manera prepararnos. Entonces, ¿cuál es el detalle? De que lo que se busca con estos simulacros es de alguna otra manera tratar de estar listo para cuando ocurra. Y ojo, Yuri, alguna vez lo hemos dicho, lamentablemente, Lima, ciudad capital, se encuentra en un lugar de alto contenido de carga. ¿Por qué es esto? Porque nosotros nos encontramos prácticamente involucrados en un silencio sísmico de años. Estamos hablando de años, estamos hablando de casi 278 años de silencio sísmico. ¡Wow! El ¡Wow! último terremoto de gran magnitud que nosotros tuvimos fue en el año de 1746, donde se dice que casi el 10% de la población de aquel entonces lamentablemente perdió la vida. ¡Wow! Ahora, Impresionante. Impresionante, ahora, ¿ah? nosotros, con el tema esto del acoplamiento sísmico, que de alguna otra manera es cuando las capas teutónicas, tanto de Nazca como la continental, no se llegan a desplazar de manera ideal, que es lo que va a crear de alguna otra manera protuberancias, y esto está creando una sobrecarga. Los especialistas dicen que lamentablemente para que se liberen estas sobrecargas debido al no desplazamiento de las capas teutónicas, debería ocurrir un sismo de 8.8 de magnitud para poder ¡Wow! liberar ese acúmulo de carga. Entonces, imagínate tú, Yuri, si nosotros hablábamos hace un tiempo con respecto al terremoto digamos, de Pisco, que fue de 7.9 grados. Entonces, imagínate en Lima, ciudad capital,
donde tenemos de alguna manera una ciudad más grande, de alguna otra manera más densa en población, ¿de acuerdo? Un sismo de esa gran magnitud ya no solamente de alguna otra manera va a ser una tragedia humana, es un sismo que golpearía indudablemente en todos los No, sentidos del país, no. lamentablemente. Sería terrible. O sea, si hacemos esto, imagínate esa cifra que tú estás manejando. Si en 1746 estamos diciendo que un 10% de la población falleció, ahora decimos que Lima aproximadamente tiene 10 millones de personas. Ponte Exacto. a pensar, o sea, nos ponemos a pensar, estimados amigos, el 10% de 10 millones, ¿cuánto es? ¿No? Mira, Yuri, ¡Wow! no es por Terrible. alarmar, no es por alarmar, pero INDECI, que son los especialistas, ellos tienen un aprox de cálculo, digamos, de qué ocurriría con un sismo de esta magnitud. Y estamos hablando, como tú bien dices en tu cálculo que hemos hecho ahorita, estamos hablando más o menos, INDECI calcula de 110.000, ¿de acuerdo? 110.000 fallecidos, 2 millones de heridos, 200.000, 347 viviendas colapsadas, 348.000 de alguna otra manera también serían afectadas. Entonces, ¡Wow! se manejan cifras, Yuri, que si bien es cierto, son alarmantes, pero ojo, hay un detalle, Yuri. ¿Qué podemos hacer hoy nosotros, Yuri, José? ¿Qué podemos hacer? Esto, promover cultura de prevención, orientar a las personas en general qué hacemos antes, durante y después del sismo. Es la única manera en que nosotros podamos disminuir el El impacto que impacto. podría causar este gran sismo. Claro, realmente impresionante. Estimados amigos, esta tarde, en esta parte del programa, estamos conversando con el doctor José Pimentel. Él es docente principal del curso de emergencias prehospitalarias y estamos conversando sobre la importancia de los simulacros nacionales. Y él nos da una referencia bien importante, ¿no? De qué es lo importante, lo que tenemos que tener grabados en nuestra cabecita, permanentemente, ¿ah? Porque la emergencia se puede producir de mañana, de tarde, de noche, y es sobre la cultura de la prevención. El doctor, ¿qué nos comenta? ¿Cómo? Bueno, no, vamos a cambiar el tema. Y, doctor, ¿qué hago? La cultura de la prevención, ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué hago? Por favor, indíqueme. Ya está, mejor así, no sé. Yuri, mira, muy sencillo. Vayamos al núcleo de la sociedad. El núcleo de la sociedad, ¿cuál es? La familia, nuestros hogares. Si tú o si nosotros en casa de alguna otra manera orientamos, vamos a ver una familia tradicional, papá, mamá, hijos, abuelos. Comencemos con la cultura de prevención. Lo primero que tenemos que hacer es asignar responsabilidades a cada uno, hacer un trabajo en equipo. Por ejemplo, Yuri, tú eres el hijo mayor, por favor, tú te encargas de abrir la puerta, de que toda la ruta de evacuación esté libre, que toda la salida esté libre. José, tú eres el hijo menor, encárgate de sacar a la abuelita. Ajá. María, tú eres la siguiente, encarga de sacar a tu hermanito. Yo evacúo a tu mamá que está gestando. Cada quien con una función. Es lo importante. Si nosotros en el interín de un sismo perdemos la calma, sería lo peor que podría ocurrir, Yuri. Tenemos que tener nuestro plan de contingencia debidamente establecido en nuestro hogar. Comenzando de ahí, Yuri, si nosotros difundimos a nivel de familia los planes de contingencia, ¿qué va a ocurrir? Mañana más tarde, cada uno de nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros padres, van a hacer el efecto multiplicador en la sociedad. Ya van a trasladar esa información a su centro de estudios, Claro. a su barrio, Excelente. a tu trabajo. Excelente. Entonces, es la mejor manera, Yuri. Excelente. José, o sea, mire lo que el doctor José nos está recomendando, tener un plan
una simulación, básicamente, es lo que tú nos estás diciendo que tenemos que hacer. Una simulación, un plan de contingencia. Un plan de contingencia en el cual, él como nos dice, tenemos que dar funciones. Y tú haces esto, tú haces esto, tú haces eso. Doctor, corrígeme, por favor. Exacto, tenemos que, así como nos orientaban en los centros de trabajo, formar brigadas, tener brigadas de orientación para el lugar, para los ambientes de trabajo, lo mismo tenemos que hacerlo nosotros en el hogar. Partiendo, como te digo, de la familia como núcleo de la sociedad, queremos hacer el efecto multiplicador. El Instituto Geofísico del Perú, en el año del 2020, incrementó, por ejemplo, un sistema de alerta sísmica. Colocó a lo largo de toda la zona costera 106 sensores, que de alguna otra manera lo que buscan, por ejemplo, es tratar de avisarnos con cierta antelación el movimiento sísmico. Tú habrás visto que en los últimos meses las famosas pruebitas en el celular que se activaba tu alarma. Eso, justo acaba de entrar una pregunta de esas, doctor José, que justo quería ya entrar a las preguntas, pero bien que se ha adelantado. A ver. Si bien es cierto, esto todavía se está, digamos, madurando, estableciendo, pero ya está en funcionamiento de manera parcial. Lo que se busca es llegar a lo ideal y tratar. Se dice que si nosotros hubiésemos tenido este sistema de alerta sísmica del Instituto Geofísico del Perú en el terremoto de Pisco, pudiéramos haber tenido 40 segundos antes quizás la advertencia de que de alguna otra manera se venía el sismo. Entonces imagínate, Yuri, si bien es cierto es menos de un minuto, pero te pudo haber puesto a buen recaudo. ¿De acuerdo? Entonces, si yo le sumo a ello, a este sistema, yo le sumo una orientación a la población en general, una población, ¿qué hago cuando produce el sismo? ¿Me quedo, salgo o dónde estoy más seguro? Entonces, si terminamos orientando así, vamos a seguir aumentando nuestra cultura de prevención y de alguna otra manera vamos a tener menos afectados luego de estos sismos de gran magnitud. Perfecto. Eso, doctor, justo yo le quería preguntar. Por ejemplo, hay varias preguntas. Vamos a elegir unas cuantitas, doctor. Japón hace aproximadamente una semana advirtió, el doctor, que iba a haber un gran sismo de gran magnitud. ¿Qué pasó ahí? ¿Pudieron detectarlo a tiempo? ¿El Perú está preparado para tiene ese tipo de tecnología? ¿La estamos teniendo por parte? Bueno, yo sé que hay una gran diferencia, doctor, ¿no? Yo sé que hay una gran diferencia, ¿no? Yo sé, pero las preguntas son preguntas. Sí, mira, curiosamente tú pones el ejemplo de Japón. Yo justamente en una invitación anterior, en otro programa, poníamos la comparación de Pisco con un terremoto que no hubo hace mucho en Taiwán y que de alguna manera tuvo la misma magnitud, sin embargo, infinitamente menor el número de pérdidas humanas. ¿Cuál es el detalle? Que en otros países, de alguna otra manera, la tecnología ha avanzado, sus alarmas de advertencia son más rápidas y de alguna otra manera, aparte de ello, la cultura de prevención está también un poquito más que nosotros. La población reacciona de alguna otra manera. Y detengámonos aquí, Yuri, y yo te pregunto a ti. Cuando nosotros, ya sea en la clínica, en el hospital, en el consultorio, nos programan un simulacro nacional multipeligro, 3 de la tarde, hora punta, tenemos 20 pacientes esperándonos. Yo te pregunto, de quizás el doctor Yuri y el doctor José dicen, por favor, procedamos a evacuar. Pero el paciente que te dice en primera intención, doctor, estoy con la hora, por favor, yo he venido para mi atención, mi prótesis me espera. Entonces, si nosotros no tomamos conciencia en esos momentos de la programación de los simulacros nacionales, ¿cuándo vamos a tomar conciencia? Estamos esperando que nos golpee el sismo para recién reaccionar y cuando ya sea demasiado tarde. Lo importante, Yuri, es de que en Perú tenemos que de alguna otra manera ahondar en el tema de que sí o sí es importante considerar la aplicación del simulacro
estemos donde estemos. Es simple. Efectivamente, como alguna vez lo hemos conversado, todo empieza con una simulación. Como nos dice el doctor José, todo empieza en familia. O sea, nos sentamos, como hemos conversado muchas veces con usted, doctor, nos sentamos en la casa, en un momento, un sábado, un domingo, un día de semana, a la hora de comer, y empezamos a simular, como dice el doctor, y empezamos a dar roles. Desde quién se encarga, por decirle, como dice el doctor, del abuelito que no puede caminar, de la abuelita, si hay un bebé en casa, si es de mañana, de tarde o de noche. ¿Cómo vamos a hacer para salir todos? Ahora que es invierno en la costa del Perú, por ejemplo, ¿no? O sea, en otras partes es verano, en otras partes que no ven es verano, pero en la costa del Perú está haciendo frío. En la sierra del Perú está haciendo frío también. Doctor, por favor. Claro, tú has hablado ahorita de otro tema neurálgico, Yuri, es dónde, en qué lugar del Perú nos encontramos. Comencemos, Lima, ciudad capital, tenemos distritos vulnerables, tenemos distritos aún con estructuras vulnerables de quincha, de adobe, llámense, digamos, las viviendas antiguas de Breña, Barrios Altos, Rima, y algunos otros distritos. Vayámonos un poquito hacia provincia, cómo es la situación, donde muchas veces ni siquiera se ha hecho un estudio de suelo y hemos construido nuestra casita como hemos podido, y ni siquiera con el estudio de ingeniería, sino que simplemente guiándonos quizás del maestro constructor de la zona. Entonces, ese es el detalle. ¿Tú recuerdas, Yuri, en una anterior entrevista, hablábamos de Vía El Salvador, hablábamos de la zona camino por evitamiento, como quien te vas a la planta, a Concham, hacia el margen izquierdo, yéndote de Lima hacia el sur, hay una zona donde hay, digamos, que están los cerros y hay algunos que de manera, digamos, ¿cómo le podemos llamar? De manera, bueno, queremos creer que es porque no tienen dónde vivir, pero de manera un poco, sin fijarnos qué va a ocurrir, han colocado sobre los cerros relleno, ha aumentado relleno, desmonte, para tener mayor superficie para poblar. Pero si estamos hablando, la mayoría de cerros ahí en Villa son de arena, y entonces en un sismo de gran desplazamiento, la arena por consiguiente se va a deslizar. ¿Tú crees que ese relleno que colocan de desmonte va a soportar las viviendas que están colocando en la parte superior? Pues no. Ese es el detalle, y muchas veces nuestras autoridades locales fallan en otorgar la licencia, los títulos de propiedad en zonas que no han tenido previo estudio. Entonces estamos exponiendo a la población. Eso es el detalle. Esto se convierte en un problema social, estimados amigos. Ya es un problema social, un problema que afecta la economía, que afecta a la población, porque definitivamente hay algo que es muy importante, ¿no? En el fondo, nosotros, ¿qué podemos perder? Lo más valioso que tenemos, que es nuestra vida. O sea, podemos perder nuestra vida, y por no estar capacitados, por no estar listos, o sea, tenemos que poner atención, como dice el doctor José, a una simulación y a un simulacro. Así es, así es. El detalle, Yuri, es de que, como te vuelvo a decir, que nosotros recién hablamos de prevención a edad adulta. Si yo digo, si un gobierno promulga una ley donde los diferentes medios de comunicación, escrito, radial, televisivo, emplea solamente, mira, digamos, el 2% de la totalidad de sus productos en cultura y prevención y en difusión de valores, qué diferente sería. Hablamos de cosas serias ya, valores, ¿ah? Cosas muy serias ya. Qué diferente sería
nuestro país? Exacto. ¿Qué diferente José, sería nuestra sociedad? doctor José, el tiempo nos está ganando. Fíjate, he entrado un par de preguntas bien interesantes. Doctor, yo me he mudado a un edificio que tiene 20 pisos y estoy viviendo en el piso 19. ¿Qué debería hacer en caso de un terremoto grado 7 y pico? Ok, seguramente estamos hablando de los famosos condominios que ahora hay por toda Lima Ciudad Capital. Por todo Lima. Exacto. Ese es otro Entonces, problema, ese es otro problema. estamos hablando en algunos casos de edificaciones antisísmicas, que es lo que nos plantean justamente los ingenieros. Sin embargo, en edificios de esta altitud y en pisos superiores, siempre va a haber unas zonas de seguridad interna. Una zona de seguridad interna. Lo recomendable es que si el sismo es de gran magnitud, nos mantengamos en la zona de seguridad interna. Y otro detalle más, Yuri. Todos nosotros en casa tenemos muebles altos. Llámese un frigider, llámese un ropero, llámese una vitrina. No, una vitrina no porque tiene vidrio. Un ropero, un frigider. ¿Qué es lo que podemos hacer como medida de prevención si no encontramos la zona de seguridad interna? Podríamos sentarnos en posición fetal, pegados a estos muebles altos, de esta manera, mírame Yuri, de esta manera, con la finalidad de que de alguna otra manera se produzca algún tipo de colapso, vamos a poder de alguna otra manera formar lo que algunos conocen como el triángulo de la vida, ¿no? Porque cuando se producen a veces, digamos, la caída de estructuras, nunca van a caer, digamos, en forma horizontal, siempre van a caer en forma diagonal. Entonces la idea, de alguna otra manera, de poder pegarnos a un mueble grande y sentarnos en esta posición, es que de alguna otra manera ese mueble grande amortigüe una estructura y nosotros nos mantengamos en ese espacio vacío, producto del colapso. Es una sugerencia, es una posibilidad. Doctor José Pimentel, le agradezco por haber estado con nosotros esta tarde. Como siempre, estimado doctor, el tiempo nos queda corto. Le agradezco su presencia y espero poder contar con su presencia pronto. Yuri, tú sabes que para mí es muy grato venir a tu programa y sobre todo si de alguna otra manera podemos aportar en el día a día para perseverar la vida de todos nuestros pacientes y en general de todos nuestros compatriotas. Ese es nuestro objetivo como personal de salud, perseverar la vida humana. Muchas gracias, doctor Pimentel. Muy buenas noches. Gracias. Bueno, queridos amigos, nos vamos a la pausa comercial y regresamos con el doctor Mauricio León. Bueno, estimados amigos, vamos a continuar el programa conversando con el doctor Mauricio León. Él es presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica del Perú. Y vamos a estar conversando sobre los cambios en el examen del CERUCH para las profesiones de la salud. Doctor, muy buenas tardes. ¿Me llega a escuchar? Hola Yuri, ¿cómo estás? Sí, te escucho muy bien. Gracias por la invitación. Doctor Mauricio, te agradezco, doctor Mauricio, por el tiempo. Sabemos que estás en una conferencia en Estados Unidos allá
en California, así que gracias por haberte dado un tiempo para estar con nosotros y poder tocar este tema que en estos momentos está tan caliente, tan palpitante. Sí, con mucho gusto. Es un tema que está en relación a la salud de todos los peruanos, porque tiene relación con la calificación de todo el personal de salud en el Perú, médicos, odontólogos, enfermeras, obstetrices y en general las personas que estamos en salud tienen que ver con esta nuevo cambio que quiere hacer el ministerio, que ya todos, desde todo punto de vista, desde todo lado, están criticando al ministro de Salud, que R con R quiere dar una ley y cambiar todo el panorama de juego y las reglas de juego de las personas que estamos en salud y los nuevos profesionales que van a hacerse cargo de la salud en el Perú en los próximos años. Doctor Mauricio, ¿y por qué piensa usted o qué criterios piensa que está siguiendo el señor ministro para hacer esos cambios? Sí, mira, para mí el criterio es solo político. Para hablar claro, el ENAM es el examen nacional de medicina que desde el año 2003 lo dan todos los médicos, por ejemplo, si quieren trabajar por ejemplo, en hacer su serum y trabajar en un hospital del Estado, tiene que ser aprobado. Desde el 2003, entonces, no es un examen que está entre gallos y medianoche, es un examen que lo hace la ASPEFAN. ¿Qué es la ASPEFAN? Es la Asociación de Facultades de Medicina en el Perú, integrada por la Universidad Cayetano Heredia, donde yo estudié, yo me formé pregrado, posgrado, maestría, en la Universidad Cayetano de gran prestigio, muy conocida no solo en el Perú, sino en el mundo. La Universidad Mayor de San Marcos. Las principales autoridades han exigido y no son parte de esta nueva evaluación que la quiere cambiar el Ministerio de Salud, que no tiene por qué meterse en la formación de los médicos, sino lo que más bien debería hacer es, cuando uno va al serum, debe dar los medios necesarios para que el médico joven vaya a una provincia alejada en el Perú, que sí tenemos que seguir haciendo eso, pero que se den las condiciones necesarias y no hayan serumistas que mueren porque se vuelca una ambulancia, o serumistas mujeres que están violadas, sino, entonces ahora se está metiendo con la parte educativa, Yuri, porque sabemos que hay muchos intereses acá. Sabemos, por ejemplo, que el 75% de una universidad particular lo jalan en este examen. Y qué coincidencia que este ministro está en el partido de una persona que es dueño de estas universidades y que podría tener mucho que ver en esto. Es más, hasta el decano del Colegio Médico, que sí tiene que ver con la parte formativa nuestra de los médicos y de los futuros médicos, por ejemplo, con la recertificación cada 5 años, lo ha demandado al ministro de Salud por decir de que solo por criticar el doctor da muchas afirmaciones, por eso que de muchos juicios hoy en día, y que R con R quiere hacer una ley que ya todo el Perú y muchísima gente, la gente más importante en el Perú, el decano del Colegio Médico, los decanos de las principales universidades en el Perú, de Lima y de provincias, han hablado en contra de esta nueva ley que se quiere dar y que cambia las condiciones de juego que están desde el año 2003, y es un examen que sí vale. Tendría que ser mejoras, el ENAM sí. Por ejemplo, que la persona que haya desaprobado no leen su título de médico cirujano, Yuri, porque ahora sí lean su título, pero no lo permiten trabajar en el Estado. Bueno, yo pienso que ni siquiera deberían darle su título, porque son las personas que van a tratar a nosotros, a nuestros hijos, a nuestros nietos y a nosotros mismos. Entonces, ¿qué clase de profesionales tenemos? Ya sabemos que en el Perú hay una gran falta de profesionales. Mucha gente sale año a año sin tener un buen currículum o sin tener un buen profile, y salen a la calle, sobre todo de universidades privadas, y ya no quiero hablar de nombres, pero ya es por todos sabido qué universidades son, y lo peor que pareciera ser que esta ley tiene nombre propio. Entonces, felizmente yo creo que esto no va a pasar, las cosas malas nunca llegan a flote. A veces en el Perú pasa eso, pero finalmente se sabe cuál es la realidad, y yo no creo yo creo incluso felizmente el Congreso va a interpelar a este ministro, que no debería seguir más en su cargo. Doctor,
Han entrado una serie de preguntas, pero vamos a tratar de, para que el público vaya entendiendo cuál es el problema, por favor, porque muchas de las cosas que usted dice efectivamente sí son precisas, son ciertas, ¿no? ¿Por qué se dice que estaría en peligro la primera línea de atención si es que pasa esto? Mentira. Esa es otra mentira. ¿Por qué? Porque dicen que tiene el médico que sale de la universidad tiene que saber sobre el primer nivel de atención. Es mentira, porque cuando un médico serumista va a provincias, una provincia alejada en el Perú, no tiene un médico detrás. El médico serumista tiene que ser ginecólogo para ver hasta partos, tiene que ser oncólogo para detectar cáncer, tiene que ser infectólogo y cardiólogo para detectar. ¿Por qué? Porque no tienes un hospital por el paupérrimo sistema de salud que tenemos. Ya lo vimos en la experiencia del COVID. Entonces, enseñar solo primer nivel de atención es una mentira. Decir también que el examen porque cuesta es un negociado de las universidades es otra afirmación temeraria de este doctor que ya no debería estar más en su cargo. O sea, ¿qué quiere decir? Que si el examen es gratis, vale. El examen tiene un costo porque es un examen que demanda gran esfuerzo de las universidades, que no tengo nada que ver con ninguna universidad. Yo soy profesor, coordinador de una universidad, que no tengo nada que ver ni con las PFAN, ni con porque ganen ni porque pierdan. Pero decir que porque cuesta es algo que, y todavía le he dicho, de que es un negocio de las universidades. Tanto así que el decano de la Universidad de San Marcos ha exigido disculpas públicas del ministro por decir esa afirmación temeraria. Entonces, no está bien este ministro y debería ser cambiado en realidad, nuestra presidenta, la señora Dina Boluarte, tiene que dejar de lado a este ministro. Por último, debe seguir con sus alianzas políticas con ciertas personas cuando mete la pata, y esta es una tremenda metida de pata. Ya hay ministros de todos los colores y facciones que han dicho que han ido en contra. El ministro Ugarte, el ministro Hernán Garrido Leca, el ministro César Carlos Vallejos, etcétera, etcétera, de diferentes, con grandes background y de diferentes, digamos, colores políticos que están en contra del ministro. Ese ministro, es decir, como habla mal, debe estar corrupto. Es todo lo contrario en realidad. Yo creo que ya se debe acabar con esto y ya darse cuenta cuando uno mete la pata y cambiar, porque hasta las obstetrices creo que están ahorita o estos días han estado en el Congreso de la República contra el ministro de Salud. Doctor, permítame otra pregunta. ¿Por qué le compete al MINSA evaluar? ¿Por qué el MINSA no podría evaluar a los profesionales de la salud en el Perú? ¿Por qué no podría evaluarlos? Muy buena pregunta. No podría evaluar? Porque no es su competencia. El MINSA lo que tiene que hacer es mejorar el primer nivel de atención, mejorar los hospitales, mejorar la infraestructura sanitaria en el Perú. A mí nunca me ha tomado un examen el MINSA, jamás. A mí, cuando fui como tú, cuando quise ser médico, postulé a la Universidad Cayetano, postulé a la Universidad Villarreal, postulé a la Universidad San Marcos, ingresé a las 3, me quedé en Cayetano, los exámenes me los dio Cayetano, no el MINSA. Salí y después en el examen por la Universidad Cayetano, ingresé a Neoclásicas y después en mi maestría también tuve que hacer lo mismo con la universidad, no con el MINSA. Ojo con eso. El MINSA no te da la médica ni de los médicos, ni de los odontólogos, ni de ningún personal de salud. El MINSA lo que tiene que hacer es dar las condiciones para que el médico pueda trabajar en un buen hospital y la gente no haga cola de meses, ni falten gasas, ni que hayan huelgas porque los médicos o el personal de salud está mal pagado. Ya, doctor, una contrapregunta, parece que es un colega que tiene la otra posición, por favor. Mire, bueno, aquí mejor, pues para eso estamos. Sí, por ejemplo, él aquí dice, ¿no? Si el MINSA es el que me paga los sueldos, ¿no? Porque eso me parece que eso sí es cierto, ¿no? El MINSA, ¿por qué no puede evaluarme? Porque nunca ha evaluado. Para poder evaluar una persona, las PFAN, las universidades, están dentro de sociedades que los categorizan y los avalan. Entonces, el MINSA, por supuesto que le paga. Si el médico trabaja en el hospital de salud, tiene que ser pagado. Pero no por eso lo va a calificar. Esa es otra entidad. Si no, no estaría el colegio médico ni las universidades. Entonces, el MINSA que haga sus universidades y que no sea entre gallos y medianoche un examen que va a ser el 1 de septiembre sin ningún background. Eso es una cosa terrible.
Si fuera el MINSA, si trabajara bien y tendría, por ejemplo, las universidades, entonces que lo haga el MINSA. Pero que en el 1 de septiembre estamos a pocos días, a pocas semanas del examen y se va a poner a dar un examen, por favor. Tenemos desde el año 2003 el examen que es el ENAM. 20 años, más de 20 años en esto. Es un examen muy bueno. Yo no tengo nada que ver con el ENAM, ni con el MINSA, ni con nada, porque yo soy un médico que trabaja en la parte privada. Entonces, no, y digo lo que pienso. Y deberíamos decir todo eso porque eso tiene que cambiar. Y tienen que darse cuenta que se han equivocado. No porque uno pague, va a hacerse cargo de la educación. Cuando uno quiere ser médico, va a la universidad, sea pública o sea privada. Y el MINSA no tiene nada que ver en eso. Porque si no, después viene la política, no sabes cómo trabaja en el MINSA, ¿no? Entonces mejor no quiero hablar de eso, pero conocemos esa realidad en realidad. Bueno, doctor, ahora permítame ahora, bueno, aquí otro colega escribe, ¿no? Personalmente es penoso ver profesionales jóvenes que quieren recibir algo gratis, ¿no? Bueno, se referirán pues a que el examen sin costos, seguramente, ¿no? Es que bueno, por último, que sea gratis o que cueste, en realidad, nada es gratis. Cuando uno es médico, a uno le pagan por su trabajo, pero cuando uno quiere tener una maestría, algo, tiene, a menos que sea algo público. Eso no tiene, el costo no tiene nada que ver para mí. Que sea gratis, por último, que puede ser gratis o que sea pagado, que sea bien hecho. Por ejemplo, tenemos la experiencia del MINSA. Cuando uno va al hospital, ¿acaso todo funciona correctamente y como si fuera... Si no, no habrían clínicas en el Perú. Porque todos trabajan. Entonces uno sabe cuando uno va al sistema de salud público, uno vea cómo uno sufre con eso. Entonces, en realidad lo que tiene que preocuparse el MINSA es por mejorar su infraestructura sanitaria y mejorar el periplo de un paciente cuando va a querer una atención médica en lo que sea, en infectología, en cardiología o en cáncer. Definitivamente. Doctor, ¿usted cree, le voy a leer, ¿usted cree que se incrementaría el amiguismo si es que el ministerio tomaría la prueba? ¿El qué? ¿Aumentaría el qué? El amiguismo, el compadrismo, que tratan de mover el amiguismo, ¿no? O sea, ya no haber un examen con tantos requisitos, corre peligro el examen a que ya no hay ese filtro y podría ser tomado como el amiguismo de amigos, no sé si me llega a escuchar. Ya. Bueno, ya sabemos que lo que pasa en el Perú con las instituciones públicas, ¿no? Eso no sé, nadie ve el futuro, pero uno puede sospechar que va a pasar eso, ¿no? El punto es de que parece que esto tiene un tinte político y no debería cambiarse a algo que está trabajándose muy bien. Si hubiera habido, por ejemplo, en este examen del ENAM, alguien que se roba el examen y ya hubiera salido hace rato. Y eso, desde que yo conozco, nunca ha habido. Entonces, son pocas las instituciones en el Perú que uno puede decir que no hay vara o es por tu propio esfuerzo. Y creo que el ENAM es algo de eso. Entonces, cambiar eso por algo... en realidad no es tampoco lo que debería hacer el ministerio, no está, como te digo, en la formación del doctor. Para eso están las universidades y eso lo saben hacer muy bien las universidades. ¿Por qué? Porque cada 5 años, por ejemplo, el Colegio Médico nos recertifica a los médicos. Entonces, si puede mejorar, podría mejorar seguro, y eso del costo no tiene nada que ver. Puede ser o sin costo o con costo. Lo único que te digo yo es que tiene que ser bien hecho. Y ese examen tiene que servir para médicos estén bien entrenados, porque ellos van a hacer lo que van a ver a la población peruana en el futuro. Si esto se convierte en un club de amigos, o en vara, o en pagar por recibir algo, imagínate lo mal que estamos en el Perú en lo que es lo que es la academia, lo que se dice. Entonces va a estar peor. No podemos tocar la academia y sobre todo no podemos tomar un examen que tiene tantos años y que yo sepa nunca ha habido un robo de examen ni una filtración de preguntas. Y si lo hubiera habido, ya hubiera salido. Claro. Doctor, ¿qué pasó? ¿Por qué ha salido tan mal planificado esto? ¿Por qué ha salido tan mal? Porque, Yuri, cuando alguien quiere hacer algo a la fuerza,
cuando alguien se cree el dueño del Perú y cree que puede hacer todo porque tiene fuerza en un momento, por ejemplo, ¿cuántas veces ha pasado eso en gobiernos pasados? Mira Montesinos donde estaba y después donde está ahora. Entonces, a veces una persona se cree omnipotente y quiere al caballazo hacer todo. Felizmente hay instituciones académicas que defienden lo que es bueno. Y decir que esa gente que defiende lo hace porque están comprados, o porque es un negocio, o porque es el negocio de las principales universidades, olvídate, eso nunca se ha dicho. Yo nunca he escuchado a ningún ministro decir esa barbaridad. Y bueno, ya le cayó la primera demanda del decano del Colegio Médico, el doctor Riega, con 200. Claro, ese es ofensivo. ¿No? Y espero que realmente es ofensivo. Claro, es totalmente ofensivo. Claro, entonces, un ministro lo que tiene que hacer es tender puentes. Si quiere hacerlo, entonces demostrarle a la comunidad científica que si vas a cambiar algo, lo vas a cambiar para bien. Y él no ha demostrado eso. Ha dicho que esto es un negocio de ciertas personas, es en otro negocio, que esto que aquí, que para acá. Entonces, así no se hace nada. Más bien, para mí el ministro debe dar un paso al costado. No solo por esto, hay una persona, he leído un video que fue la que denunció la falta de medicamentos, que es horrorosa. Y todo el mundo lo sabe cuando vas a, por ejemplo, comprar una quimioterapia y no hay en el estado. Ya la doctora esta Patricia, sí, salió diciendo de que la sacaron del trabajo. Entonces, gente como ella es la que necesita el Perú, la gente que habla, la gente que no se calla, Yuri, la gente que no se calla porque quiere algo y tiene algo claro. Por ejemplo, yo ahorita me vení a una conferencia, ahorita estoy de vacaciones con mi hijo en otro país y me doy un tiempo para hablar esto sin miedo. ¿Por qué? Porque estoy hablando la verdad. Y si todos comenzamos a callarnos, después no nos quejemos cuando, por ejemplo, a mí me atiendan, cuando tenga más años, me atiende un doctor y no sabe ni dónde está el corazón, entonces ahí no me puedo quejar. Ahora es cuando tenemos que quejarnos. Y yo no tengo ningún beneficio en lo que estoy hablando de esto, solamente el querer decirle a la gente que está en la política del Perú, que se están equivocando y que ya deben decir no cuando ya saben que han metido la pata. Definitivamente lo que usted dice es cierto, ¿no? El valor académico en la formación de un profesional de la salud tiene que ser bien exigente para poder atender a la población, que como todo el mundo sabe, pues está... Exacto. Y debe ser independiente de los tintes políticos. Eso no puede ver con la política. ¿Por qué? Porque ¿quiénes son los que pierden? Finalmente van a perder los estudiantes. Entonces, ellos son los que van a perder. Es más, como te dije, debería este examen en ENAM ser requisito para que tenga el título. Porque si haces eso, entonces los médicos, los estudiantes van a estudiar más para que no lo jalen. ¿Cómo puede ser que el 75% de una universidad lo descalifiquen y desaprueben este examen? Y en cambio en las universidades como Cayetano, San Marcos, es menos del 10%. Entonces no puede ser eso. Esto no es un negociado, esto es la salud de los peruanos. Esto es salud de los peruanos. Esto es salud. Esto es salud y tiene que ser rigor, ¿no? Fíjate una cosa, definitivamente pues en estos momentos hay un encontrón, ¿no? Hay personal de salud a favor y en contra, pero bueno, ¿cómo cree usted que se va? Mucho más Yo pienso, mira, si yo tengo una bola mágica, yo diría que al ministro lo van a sacar, o el Congreso, o la misma presidenta que sabe que ha metido la pata en esto, y no solo en esto, en varias cosas. Entonces va a terminar saliendo y van a rectificarse. Eso es lo que yo pienso, porque cuando alguien quiere hacer algo a la prepotencia o al caballazo, y si estás equivocado, peor todavía. Entonces, lo político no debe primar sobre lo académico. La academia no se toca, Yuri, como tú sabes. Ese es algo que nosotros ingresamos, estudiamos y salimos con nuestro puesto. Entonces, yo pienso que debería ser más riguroso y que no te den tu título de médico cirujano si no has aprobado en ENAM. Y si, por ejemplo, eso sirve también otra herramienta muy importante, que si te jalan, y si, por ejemplo, jalan a todas las universidades en el Perú, hay que entonces ver la universidad es el problema y hay que mejorar esa parte donde se están jalando. Entonces ahí uno se da cuenta cuál es el problema, o el alumno, o la universidad, o el sistema universitario. Esa es una muy buena evaluación del sistema, y para eso se creó. Ahora lo que se quiere hacer más bien es darle aprobar a todo el mundo de las universidades que sacan pésimos médicos al mercado, y después vienen a reclamar seguramente, no sé, pero seguramente reclaman a los dueños de las universidades
que los médicos no pueden trabajar en el Estado porque lo jalan, obviamente, ¿no? Entonces, eso no, yo no creo que prospere y ojalá que no prospere por el bien del país. Ahí viene esto, yo más o menos por eso es que antes nos preguntaban, ¿no? Si con si el examen lo toma el MINSA, ¿no? Y hay el amiguismo, el compadrismo, ahí estaría poniendo en peligro también los diferentes puntos de atención, porque no habría pues personal de salud capacitado que no habría pasado por una rigurosa selección, como es lo normal con los exámenes que se toman. Por supuesto, claro, como nuevamente te digo, el Ministerio de Salud a los médicos nunca nos ha hecho exámenes. El trabajo del Ministerio de Salud es poner la infraestructura de buenos hospitales para los pacientes peruanos y también para los médicos, pero sobre todo para los pacientes. Entonces que poner una cámara a un paciente de cualquier hospital que vaya y ahí te vas a dar cuenta la miseria que pasa el paciente. Ese es su trabajo, no estar sobre algo que funciona bien. Porque las universidades, los médicos que están en el Perú, por ejemplo en mi universidad, la mitad de mi promoción está en Estados Unidos y brillan. Porque el médico peruano es un médico bueno. Mi hermano mismo, tengo un hermano cirujano cardiovascular en la Universidad Cayetano, 2 años antes que yo terminó él, y es uno de los jefes de cirugía vascular en su hospital, en Arizona. Y mis mejores amigos están en Estados Unidos y son súper exitosos, porque el médico peruano es un menos de exportación. Lamentablemente tienen que irse porque tienen mejor futuro en Estados Unidos. Pero deberíamos más bien apostar para que regresen. Pero noticias como esta más bien desalientan al médico peruano a quedarse en el Perú. Es la verdad. Bueno, doctor Mauricio, totalmente de acuerdo. También yo tuve la oportunidad de trabajar y vivir en Estados Unidos como rehabilitador, ¿no? Y realmente pues la manera de trabajar, etcétera, es totalmente diferente, pues, ¿no? Y sí estamos de acuerdo, el profesional peruano de salud es un profesional altamente calificado, pues, que se hace notar aquí en su patria y en cualquier parte del mundo. Así es. Realmente eso sí, estamos totalmente de acuerdo. Doctor, una pregunta que acaba de entrar más o menos, creo, sí. Esta es de la otra parte, me parece, a ver si se la voy a leer, a ver si me puede escuchar. ¿Por qué la universidad, institución formadora, tendría que evaluar su propio producto para servir en la salud con competencias y calidad? Porque saben hacerlo, esa es la respuesta, porque saben hacerlo. O por último, que lo haga alguien que saben hacerlo, que lo haga una universidad de Estados Unidos, Harvard si quieren, pero no el MINSA, eso es lo que yo voy, que lo haga alguien que sabe hacerlo. Para el que, por ejemplo, un equipo de fútbol, ¿quién te ve quiénes son buenos jugadores? El director técnico. Nadie más, porque él sabe hacer y sabe quiénes son los buenos jugadores y quiénes no. Igual. Entonces, no importa quién lo haga, el que sabe hacerlo. El MINSA no sabe hacerlo, nunca lo ha hecho. Y menos entre gallos y medianoche, el examen es el 1 de septiembre. Eso es lo que yo digo. Eso es lo que... Y ayer todavía en las redes, bueno, me pasaron la voz que le estaban corriendo el examen, me pareció algo de contra extraño, ¿no? Que ya estaba corriéndose el examen, o sea, que peor todavía, me he dado ¿no? cuenta que no, claro, no, eso pasa cuando haces entre gallos y medianoche algo, digamos, a la fuerza, a la prepo, ¿no? Y eso pasa. Bueno, doctor Mauricio León, estimados amigos, hemos estado conversando con el doctor Mauricio León, él es presidente de la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, ¿no? Y estamos conversando de este tema de los cambios en el examen de salud para los profesionales de la salud. Doctor, el tiempo se nos está acabando, unas palabras finales, por favor. Sí, que ojalá que, como te digo, no, ojalá que los políticos que son los que rigen las leyes y cómo va una nación se den cuenta y que esto que no manchen la academia con algún tinte político. Eso es lo peor que puede pasar, ya sería la gota que derrama el vaso y yo no creo que esto prospere. Qué bien por las universidades que pusieron su voz en alto, qué bien por el decano del colegio médico, muy bien, yo no voté por él, pero me da mucho gusto escuchar que es una persona valiente y que habla las cosas como son, qué bien por las diferentes instituciones, profesores míos que han levantado la voz y yo desde la Sociedad Peruana de Oncología Quirúrgica, como director de la Liga contra el Cáncer y como médico y como oncólogo en el Perú, también tener tribunas como la tuya, Yuri, ayuda y alguien lo escuchará y ojalá que
que se hagan bien las cosas y se rectifique este mal paso que quiere darse y bueno, y de un paso al costado del ministro, en realidad. Doctor Mauricio León, muchas gracias, que tenga usted muy buenas noches. Muchas gracias, Mauricio. Gracias, Yuri. Hasta luego. Gracias, gracias. Bueno, queridos amigos, muchas gracias por haber estado en el programa. Espero que haya sido de su total agrado. Como ven, hemos tenido un programa bastante picante. Como siempre les digo, mantenga a Dios en primer lugar, que tenga muy buenas noches. Bendiciones para ustedes.